buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. A la hora de realizar una composición musical, entran en juego numerosas variables que condicionan al autor. Le ayudará su conocimiento musical, sus influencias y el dominio con su instrumento. Pero también se abre un camino de exploración a terrenos desconocidos que determinarán el fondo y la forma de su composición. La inspiración, la intuición y la creatividad se verán intuidas alrededor del músico, provocando que esta búsqueda se vuelva en muchas ocasiones ansiosa y obsesiva. Así que no es de extrañar que se idealicen figuras como las musas, almas que interceden entre el arte y el artista para que éste encuentre la inspiración final que dé sentido a toda su amalgama de ideas. Giuseppe Tartini y su obra El Trino del Diablo. Giuseppe, cuya inspiración recorrió terrenos aún más oscuros. El propio demonio vio la puerta abierta mientras éste dormía para tocarle una composición de violín, que Tartini después convertiría en El Trino del Diablo, una de las composiciones más destacadas de la historia de la música del violín. Giuseppe Tartini nació en 1692 en Pirano, perteneciente a la antigua República de Venecia, actualmente conocida como Pirán, ciudad de Eslovenia. Es considerado uno de los mejores violinistas de la historia de la música, tanto por su virtuosismo con el instrumento como por la innovación de sus composiciones. Fue el mayor exponente del violín hasta la posterior llegada de Niccolò Paganini, al que casualmente también le acompaña la leyenda de tocar bajo los influjos del demonio. A la edad de 21 años, Tartini se encontraba recluido en el convento de San Francisco de Asís en Italia. Según su testimonio, durante una noche, mientras dormía, el diablo se le apareció pidiéndole ser su siervo a cambio de que el músico le vendiese su alma. Tartini aceptó el trato y retó al diablo a tocar una melodía romántica en el violín, creyendo que éste no sería capaz de semejante desafío. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado, y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar una parte de lo que recién había escuchado, pero fue totalmente imposible. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la Sonata del Diablo. Pero resultó tan inferior a la que había oído en mis sueños que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Giuseppe Tartini le contaría a su amigo, el astrónomo francés Joseph Jerome, su experiencia con el diablo, que éste recoge en su libro Viaje de un francés en Italia. El Trino del Diablo o Sonata del Diablo se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tartini, y aún hoy fascina con su tremenda belleza y complejidad de ejecución. Los pocos violinistas que han logrado tocarla hasta la fecha deben lidiar con una gran exigencia técnica, especialmente en el último movimiento de la obra, donde el intérprete debe tocar trinos con una cuerda mientras acompaña con una melodía en el resto de cuerdas. Ciertamente, el Trino del Diablo parece transportarnos a la propia historia de Lucifer, el ángel caído, donde reconocemos delicadeza y dulzura al inicio de la obra, evolucionando hacia una mayor agitación y cólera en el segundo y tercer movimiento. El último movimiento tiene una enorme fuerza, concluyendo con un final desgarrador. El sonido, prohibido por la Iglesia, diablo sin música. En el pasado, la Iglesia consideraba la música una vía para contactar con Dios, y al igual que los sonidos armoniosos se ponían en línea directa con las fuerzas del bien, un sonido tenebroso llamaba a las puertas del infierno. Tan en serio se tomaban esta cuestión que ya en el siglo IX, Guido de Arezzo, monje y figura más importante de la música de la Edad Media, prohibió un intervalo musical, el tritono. El tritono es una combinación de notas que abarca 3 tonos enteros y produce un sonido disonante que evoca tenebrosidad y tensión, creando la necesidad de ser resuelto. Estas características hicieron que fuese evitado popularmente y poco a poco se le fue atribuyendo una aura aterradora hasta que se acuñó el sobrenombre de Diablo sin música. Pues, como podemos imaginar, el Trino del Diablo no escata en tritonos. Sin duda alguna, el diablo les dio una lección a los eclesiásticos sobre su uso de una forma magistral. Por último, no podemos hablar del Trino del Diablo sin mencionar el que probablemente sea su más digno intérprete en nuestro tiempo, Uto Ige,
De nuevo, manos italianas elevan de forma prodigiosa esta composición a lo más alto del inframundo. Quien no se emociona con este concierto de violín no es humano. Les dejaré el link de esta canción en la descripción. Niccolò Paganini. En Occidente, el violín ha sido considerado junto con la flauta como el instrumento del diablo. Sus sonidos seductores, la forma del instrumento, su habilidad para sugerir la voz humana, hicieron que se hiciera esa asociación. Así, cuando llegó Niccolò Paganini con su virtuosismo, de inmediato se le asoció con Lucifer y fue conocido como el violinista del diablo. El mito de Paganini se comenzó a figurar cuando tenía tan solo 5 años. Su madre aseguró haber tenido un sueño en el que se le apareció el demonio y le dijo que su hijo Niccolò sería un violinista famoso. A partir de entonces, su padre le obligó a estudiar música durante 10 horas al día. Este compositor e intérprete fue uno de los máximos exponentes del romanticismo, movimiento que se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras en Europa. Paganini nació el 27 de octubre de 1782, en Génova, Italia. Cuenta la leyenda que su padre Antonio le enseñó a tocar el violín a muy temprana edad, con el objetivo de que éste se convirtiera en el más grande violinista del mundo. Esto después de que su esposa Teresa Guiardo le hubiera comentado que el diablo se le apareció en sus sueños, señalándole que su hijo de 5 años estaba predestinado a ser un mago de aquel instrumento. Se destacó principalmente por ser muy virtuoso desde joven, ya que era capaz de mover su muñeca en varias direcciones. Tenía mucha flexibilidad en las articulaciones, además sus dedos y brazos eran más largos de lo normal, lo cual le ayudaban a crear movimientos increíbles. Su primera presentación al público la realizó cuando tenía 9 años, creando así una gran popularidad, la cual le valió para que fuera nombrado director musical en la corte de María Ana Elisa Bagliocchini, princesa de Lucca y hermana de Napoleón. La fama creció a tal grado que la gente comentó que él había hecho un pacto con el diablo y que en su violín se encerraba el alma de mujeres de hermosa voz, pues en sus conciertos era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Podía afinar su violín mientras tocaba una pieza musical para que éste le diera a la orquesta un poco más de brillo, a la vez de que buena parte del repertorio de Paganini salía de las improvisaciones y los arreglos sobre temas conocidos de ópera del tiempo. Entre sus obras más importantes están los conciertos para violín número 1 y número 3 en re mayor, la Campanella y 24 caprichos. Las composiciones y presentaciones de Niccolò cambiaron dramáticamente cómo se tocaba e interpretaba el violín, aunque también compuso varias piezas para guitarra. Era capaz de imitar otros sonidos como el cuerno, la flauta, los pájaros y hasta una campana con su violín. Su música era muy colorida y muy imaginativa en cuanto a la técnica, explorando campos armónicos de dobles cuerdas, el pizzicato técnica, que consiste en pellizcar la cuerda con las yemas de los dedos, técnicas con el arco y una complejidad casi extrema. Es decir, desarrolló las posibilidades polifónicas, diferentes sonidos en armonía que se unen como un tono para el violín. Expandió el timbre de su instrumento a niveles previamente desconocidos. Un verdadero virtuoso. Cuando estaba sobre el escenario con su violín, Paganini disfrutaba de ejecutar trucos, como afinar una de sus cuerdas con un semitono más alto o tocar piezas enteras usando menos cuerdas. Sorprendía a las audiencias con su técnica superior, con su pizzicati con ambas manos y su movimiento de manos arqueos casi imposibles. Se cuenta que en una presentación se rompió una de sus cuerdas, pero eso no lo detuvo. Paganini siguió tocando y completó la pieza con tan solo 3 cuerdas. La audiencia quedó más que sorprendida. Desde entonces, usaba cuerdas gastadas para que pudiera concluir con sus conciertos tocando un violín con solo 1 o 2 cuerdas. Esto lo inspiró a componer piezas para una sola cuerda. En 1813, Paganini ya era el violinista más grande y venerado de su tiempo. Pasó la siguiente década dando conciertos por toda Italia. Tras viajar por Austria y Alemania, llegó a París, ya con la reputación de estar poseído por el demonio o de no ser humano. Su apariencia inusual y la manera que hipnotizaban al público con su violín y la música era algo que no tenía explicación para la sociedad del siglo XIX. Es por eso que la audiencia no encontraba otra explicación para sus dotes de atribuirlo a algo hétero. Viajó a Inglaterra y a Escocia, en donde tuvo mucho éxito y obtuvo grandes ganancias. Además de todo lo narrado,
Algo que sin duda contribuyó más a los rumores que había alrededor de su persona era su aspecto físico. Tenía el cabello negro, el cual contrastaba con su piel pálida. Tenía una frente alta, ancha y cuadrada. Era delgado y de mediana estatura. Esto no le impidió tener un carácter apasionado y mujeriego. Se casó con la bailarina Antonia Bianchi, con la que tuvo un hijo, llamado Aquiles. Al pasar el tiempo, la salud de Paganini se fue deteriorando, a causa del cáncer de laringe que hizo que perdiera la voz y por un laxante de mercurio que tomaba para tratar la sífilis que padeció. Finalmente, falleció el 27 de mayo de 1840, en Niza, Francia, dejando entre sus pertenencias 7 violines Stradivarius, aunque su predilecto era un Guarneri del Chiuso de 1742, llamado Segundo Canone, el cual está expuesto en el Palacio Cívico de Génova. A causa de los rumores sobre él con el diablo, un obispo le negó su entierro, por lo que su cuerpo fue embalsamado durante un tiempo en el sótano de la casa de su hijo, hasta que en 1876 sus restos fueron llevados a Parma. Al día de hoy, el mito sigue rodeando a Paganini, de que hizo un pacto con el diablo para ser el mejor violinista de toda la historia. Bueno amigos, pues hemos llegado a la conclusión de este video. La verdad, las composiciones de estos dos señores solo las puedo describir como majestuosas. Les dejo el link en la descripción de la canción del Trino del Diablo. Si mi trabajo les gustó, les agradecería que me lo hicieran notar dejando su like y suscribiéndose al canal. Muchas gracias a todos. Larga vida para todos y recuerden, let's rock!